Buenas, mi nombre es Camila Sarmiento, soy estudiante de la Normal Superior de Manatí del programa Formación Complementaria cuarto semestre. Hoy estamos aquí para hablarles sobre la didáctica y el currículo. ¿Qué es el currículo? El currículo educativo es la herramienta didáctica de los profesores que incluye los criterios, los planes de estudios, la metodología, los programas y todo y cada uno de los procesos que sirvan para proporcionar al alumno una formación integral y completa. Ahora vamos a hablar sobre el paradigma y concepciones. La escuela tiene una gran responsabilidad en la realización de currículo, porque debe tener una visión y reflexión crítica en los procesos que tiene de enseñanza, aprendizaje. La escuela no debe quedarse solamente con un formato establecido, sino que debe estar activa a los constantes cambios que en el mundo presenta día a día. Para lograr esto, se necesita que las escuelas siempre mantengan el objetivo de brindar una educación de calidad para así formar sujetos de bien para la sociedad. Una de las concepciones tradicionales que se tiene sobre el currículo es la formación. Es un proceso de transmisión de contenidos medidas por un conjunto de técnicas, métodos y operaciones de enseñanza para transmitir conocimientos, habilidades y destrezas de una disciplina o profesión. Una de las concepciones críticas acerca del currículo es que ofrece formar elaboración cooperativa. Los profesores y la comunidad educativa pueden presentar visiones críticas de la educación y encontrar alternativas de transmisión. Ahora vamos a hablar sobre la definición según autores. Está Saylor y Alexander, que dieron una definición que el currículo es el esfuerzo total de la escuela para lograr resultados deseados en las situaciones escolares. Y está Smith. Este hombre definió que el currículo es una secuencia de experiencias. Según autores, Saylor y Alexander, 1954, es el esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las situaciones escolares y extraescolares. Smith, en 1957, es una secuencia de experiencias posibles instituidas con el propósito de disciplinar a la niñez y a la juventud, enseñándoles a pensar y actuar en grupo. Arredondo, en el 1881. El círculo es el resultado de A. El análisis y la reflexión sobre las características de contexto del educando y los recursos. B. La definición, tanto explícita como implícita, de los fines y los objetivos educativos. C. La especificación de los medios y los procedimientos propuestos, para asignar proporcionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos, de manera que se logren los fines propuestos. El artículo 76 de la Ley 115 de 1994 es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los resultados humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Bueno, mi nombre es Eileen Ruiz y hablaré sobre los enfoques del currículo. El primer enfoque es el psicologista, el cual se centra en los análisis psicológicos de cada individuo y pueden adoptar un carácter conductista de acuerdo a las características que tiene cada uno de los sujetos. Está el academicista, el cual se centra en la valoración del contenido cultural y su proceso de transmisión. Acentúa un carácter instrumental de la escuela como transmisora del carácter universal a partir de un trabajo por asignaturas específicas. Está el tecnológico, el cual pretende que la transmisión de conocimientos sea más racional y efectiva, y se basa en los supuestos teóricos de la psicopedagogía y de la filosofía. Está el dialéctico, el cual enfatiza en el carácter social y productivo, además que asume la práctica como un medio de relación entre el sujeto y la realidad, y focaliza el quehacer en el crecimiento integral de cada estudiante y lo ubica en el centro del currículo. Como último se encuentra la reconstrucción social, el cual tiene como objetivo transformar la educación en un proceso de socialización y culturalización de cada persona. El currículo tiene dos funciones, las cuales son la de explicar las intenciones del sistema educativo y la de ser guía y o orientador de las prácticas pedagógicas.
Además de que estas funciones tienen unos elementos que lo componen, las cuales pueden agruparse en 4 preguntas, las cuales son, ¿qué es enseñar? Esta es la reflexión que se genera en torno a los objetivos o contenidos de la enseñanza. Recoge los aspectos que son más generales del currículo, lo relativo al establecimiento de las intenciones y los propósitos en la formación. ¿Cuándo enseñar? Esta respuesta gira en torno a la manera de ordenar y secuenciar los objetivos y los contenidos. Es la forma didáctica o pedagógica en la que nosotros como docentes debemos explicar o dar los contenidos establecidos dentro del currículo. ¿Cómo enseñar? Se refiere a la planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos marcados. Como lo decía con anticipación, una pregunta conlleva a la otra. Lo que quiere decir esta pregunta es la forma didáctica en la que vamos a establecer nuestros contenidos, en la que vamos a hacer que los niños comprendan más la materia dada o el área dado. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Esta reflexión lleva a diseñar el sistema de evaluación y va más allá de la evaluación de los aprendizajes. Esta reflexión cobija todo el sistema de evaluación institucional. Las 3 últimas preguntas hacen referencia al plan de acción que se debe seguir de acuerdo con las intenciones y los propósitos y sirven de instrumento para desarrollar la práctica pedagógica. Es decir, cuando uno tiene que enseñar, uno sabe o tiene el contenido específico del área que vamos a o de el tema específico que vamos a dar como tal. Y por último, los últimos que son cuándo, cómo, qué, cómo y cuándo evaluar, son las especificaciones de cómo nosotros como docentes vamos a dar ese tema. Buenas tardes, mi nombre es Georgie Rodríguez del 4º semestre y yo les voy a hablar sobre la didáctica. La didáctica o metodología es reconocida como la rama importante y fundamental para la pedagogía. Es aquella encargada de orientar la práctica educativa. Por eso el nombre de la metodología se ha venido tratando en diferentes métodos y uno de ellos se deriva en el pensamiento universal y la metodología estudia las formas del pensamiento de su origen, de ciertos objetivos y finalidades. Por eso yo a la hora de hacer un dibujo, yo me las ingenié para hacer este dibujo que es Mickey. Ahí entran diferentes áreas, identificar, razonar, y entra la parte de la filosofía, porque aquí el niño va a reflexionar y decirme qué colores tiene, qué diferencias tiene. Uno de los principales fueron John Dewey, María Montessori y Ferrey. John Dewey nos dice de que aquí el niño tiene que estar activo consigo mismo. Y hay 4 impulsos innatos que los niños tienen que tener. Es la comunicación, indagar, construir y expresarse en forma precisa. Propone aplicar diferentes métodos pedagógicos y una de las ideas se centra en las escuelas de laboratorio. Adolfo Ferrey nos dice que el estudiante tiene que estar de forma activa, así como los trabajadores que buscan sus intereses, pero no, el niño lo que hace es que se divierte. Pero para orientarlo hay que tener fuerzas a su favor. Está asociada con la observación, la inversión y reflexión y expresión oral escrita. Es muy importante de que ellos indaguen sus propias preguntas, que hagan preguntas sobre el tema que se les está dando. Pero María Montessori nos determina de que el niño es consciente de la totalidad de la personalidad, de algunas facultades, de sus habilidades, pero no todas las veces, porque la afectividad juega a favor de ellos. A veces hay niños que están tristes, otros que están alegres, otros que están de mal humor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener un buen cuidado con ellos y inculcarle los valores. Por eso yo a la hora de tomar la pedagogía, yo la relacioné con la didáctica. Hice un dibujo en el que el niño me pueda diferenciar sus piernas. Ellos me van a decir, no, señor, lo que pasa es que hay una pierna más delgada que la otra. Y así ahí es donde entra la investigación. Bueno, gracias. Mi nombre es Ale Sarmiento y les voy a hablar sobre la clasificación de la didáctica contemporánea. La didáctica contemporánea se clasifica en 3: funcionales, estructurales y existenciales. Las didácticas funcionales enseñan operaciones mentales como analizar, inducir, valorar, optar, unificar. Los representantes didácticos, problemáticas y de la modificabilidad cognitiva. La didáctica estructural enseña instrumentos mentales, nociones,
conceptos, sentimientos, actitudes, palabras o gestos. Los representantes son aprendizaje significativo, la pedagogía problemática, el cambio cognitivo, axiológico, la enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual, la didáctica existencial, la pedagogía de la afectividad. Gracias. Buenas, mi nombre es Carla María Sarmiento Páez y les voy a hablar acerca de los objetos de la didáctica. Bueno, en los objetos de la didáctica se dice que los conocimientos didácticos tienen que ver con las técnicas, también con los procedimientos, con las acciones mediante las que se puedan alcanzar una meta de aprendizaje determinada. Lo que significa que el objeto de la didáctica son los procesos que lleva al estudiante a cambiar la conducta o a aprender algo. En las leyes dice que las relaciones de los procesos docentes educativos con el contexto social también viene siendo como la escuela en la vida, y también las relaciones internas entre los componentes del proceso docente educativo y la educación a través de la instrucción. En los principios dice que está el carácter de la enseñanza, el carácter científico de la enseñanza, también la sistematicidad de la enseñanza, y está la relación entre lo teórico y lo práctico, y el carácter consciente y activo de los estudiantes bajo la guía del docente. Ahí el estudiante desarrolla habilidades, interés, y eso lo desarrolla en la enseñanza. Objetos está para qué enseñar, para qué aprender. En el contenido, qué enseñar, qué aprender. En el método viene siendo cómo enseñar, cómo aprender, y en el medio con qué enseñar y con qué aprender. Muchas gracias. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Mari Carmen Torres, soy estudiante del programa de formación complementaria cuarto semestre. En el día de hoy les voy a hablar de los elementos de la didáctica y la clasificación de la didáctica. La didáctica considera algunos elementos fundamentales sin los cuales esta labor educativa no tendría los mismos resultados. Estos elementos son el profesor, el alumno, los objetivos, los contenidos, los métodos y las técnicas de enseñanza, los recursos o material didáctico, y por último el medio donde se encuentra, geográfico, social, económico y cultural. ¿Cómo se clasifica la didáctica? La didáctica se clasifica en general y en específica. La didáctica general se estudia conceptos, métodos, principios, estudios, clasificaciones, formas de aprendizaje, el problema de interrogación, medios auxiliares de la enseñanza, esquemas de aprendizaje, aplicación de métodos y técnicas, y comprende el planteamiento, la ejecución y la evaluación. El planteamiento lo conforma lo que son las escuelas, las disciplinas, el curso, la unidad, las clases de orientación pedagógica, las actividades extraclase. En la ejecución tenemos la motivación, la dirección del aprendizaje, presentación de la materia, elaboración, formación e integración del aprendizaje, elementos de evaluación como el lenguaje, los métodos, las técnicas de enseñanza y el material educativo. En la evaluación se va a realizar sondeos, evaluación propiamente dicha, rectificación y ampliación del aprendizaje. La didáctica específica. La didáctica específica estudia el método formativo de la disciplina o el método de enseñanza particular. Las didácticas específicas proponen disciplinas para los diferentes niveles educativos. Suelen fundamentarse en campos particulares del conocimiento. Gracias. Soy Jorge Ezequiel Mercado Peña y vengo a hablarles acerca de los tipos de currículo. Existen 3 tipos de currículo, que son el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto. El primero, que es el currículo formal, nos dice claramente de que es la propuesta o la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus finalidades en el aspecto académico-administrativo.
Para poder realizar este tipo de propuestas se necesita conocer el contexto en que se desarrolla el alumno, tal como son el contexto organizacional de la misma escuela, también lo que corresponde al aspecto cultural y social en que el alumno se desenvuelve. Esto se necesita para presentarle a los estudiantes un tipo de educación íntegra. Entonces ahí es donde se van a aplicar cierto tipo de estrategias, proyectos, las planeaciones y todo tipo de actividades para poder que se van a llevar a cabo en el campo educativo. También se dice que el currículo formal es la propuesta que se realiza en el campo educativo para poder ejercer. El segundo tipo, que es el currículo real, se le llama así porque ya es la ejecución del proyecto o del currículo formal. El currículo real ya es la realización de porque es cuando se va a evaluar si realmente se está cumpliendo con todo lo que está planeado en ese currículo formal. Entonces, en el currículo real también tenemos que es una manera de contrastar lo que está escrito con la práctica y evaluar si era certero o no. Entonces, en resumidas cuentas, eso, el currículo real es la ejecución del currículo formal y la evaluación de él. El tercero, que es el currículo oculto, se le llama currículo oculto porque son cosas o aspectos que se ven en el ámbito escolar, pero que no se ha planeado, no se ha establecido, no se ha escrito, pero que están ahí presentes, se perciben y se viven. Entonces, es un tipo de currículo, por ejemplo, como aspectos como el trato de los estudiantes, la forma de enseñar de los docentes, la formación humanística que se va a ejercer. Entonces, en el currículo oculto, es como si fuera el ajuste o el análisis de ese tipo de currículo y que nos permite percibir acciones que aunque no estén planificadas ni estén establecidas, son cosas que se llevan a cabo en el ámbito educativo. Esto ha sido los tres tipos de currículo. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.